Bueno, muy buenos días a todos. Espero me puedan escuchar bien. Un gusto estar con ustedes un sábado más. Hoy, pues, toca ver un tema bastante importante. Un tema también que puede convertirse en un tema bastante complejo y que es bastante controversial en la sociedad guatemalteca porque hablamos sobre políticas fiscales que tienen un impacto en la economía de nuestro país, ¿verdad? Y no solo tienen impacto en la economía nacional, sino que también repercuten en la economía internacional y en las relaciones internacionales que nuestro país pueda tener con otros países vecinos o de otras partes del mundo. Antes de iniciar con este tema, un anuncio importante es de que en la plataforma y en el grupo de Telegram les voy a estar trasladando material de apoyo teórico relacionado con los temas de exposición. Si se recuerdan, las exposiciones son la mayor parte de la nota de esta zona, de esta fase, pero eso no significa que no vaya a haber evaluación, ¿sí? Entonces, la evaluación va a ir en función a ese material de apoyo que les voy a estar trasladando de los temas que estamos desarrollando en estas exposiciones. Ahí se amplía un poco más la información, trato de explicarles lo más relevante y de la manera más sencilla posible para que todos podamos entender los temas que estamos trabajando en estas exposiciones. Eh, Adicionalmente, decirles de que es van a ser 10 preguntas las que ustedes van a contestar para la evaluación de la fase 2. Eh, y las preguntas, es un lote de 100 preguntas que esas 10 preguntas se van a ser asignadas a cada uno de manera aleatoria. Entonces, importante que lean todos los materiales de apoyo porque les puede tocar de cualquier tema, ¿verdad? Entonces, importante que conozcamos todos los materiales para que podamos responder las preguntas de manera adecuada. Adicionalmente, también les voy a estar haciendo llegar cuando finalicemos las fases de las exposiciones un pequeño, un pequeño cuestionario que es como una evaluación corta acerca de los temas que hemos visto en clase, como un ensayo previo a la evaluación, para que ustedes tengan una idea de cómo pueden venir las preguntas relacionadas con los temas de investigación. Entonces, no sé si tienen alguna duda relacionada con eso. Si no, damos inicio a la exposición del día de hoy. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Estamos claros? Ok, bueno. Entonces vamos a dar inicio con la exposición del día de hoy con el tema de las políticas fiscales y su efecto en el desarrollo económico de Guatemala. Entonces le dejo el espacio al grupo que le toca exponer el día de hoy. La política fiscal, en simples palabras, son las decisiones que toma el gobierno para aumentar o disminuir las recaudaciones de impuestos, así como también los gastos públicos, con el fin de mantener la estabilidad económica. La economía forma ciclos de recesiones y expansiones. Cuando la economía está en una recesión, los ingresos de las personas se reducen, los consumos se reducen y el desempleo aumenta. Para mantener la estabilidad, el gobierno reduce los impuestos para aumentar las rentas de los ciudadanos e incentivar el consumo. Y, al mismo tiempo, aumenta los gastos públicos para crear trabajos y reducir el desempleo. A esto llamamos política expansiva. En una política expansiva, el gobierno queda en déficit. Al contrario, cuando una economía está en una expansión o crecimiento, los ingresos de las personas aumentan, los consumos también aumentan y el desempleo se reduce. Para recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva, el gobierno aumenta las recaudaciones de impuestos y reduce los gastos públicos. A esto llamamos política restrictiva.
Esto es posible durante un crecimiento económico, ya que en dicha etapa del ciclo aumentan las inversiones, aumentan los ingresos y los consumos y aumentan los empleos en el sector privado. En resumen, la política fiscal se refiere a las decisiones que toma el gobierno para aumentar o reducir las recaudaciones de impuestos y los gastos públicos, dependiendo del estado en que se encuentra la economía. La política expansiva se aplica durante la recesión para reducir las recaudaciones de los impuestos y aumentar los gastos públicos, dejando al gobierno con un déficit. La política restrictiva, por otro lado, se aplica durante la expansión para aumentar las recaudaciones de los impuestos y reducir los gastos públicos, con el fin de recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias. Buen día a todos, me presento, mi nombre es Cristina Pérez Estrada y soy coordinadora del grupo número 3, el cual está conformado por Rosa María Guillén Pozuelos, Alejandra López Salvatierra, Marilyn Dayana Cepeda Ruano, María Jimena Mencos Chávez, Keila Noemí Tovar Chávez. Nosotros el día de hoy vamos a desarrollar las políticas fiscales y su efecto en el desarrollo económico de Guatemala. A lo largo de la exposición se van a hacer una serie de preguntas y no sé si usted, Elic, nos puede colaborar para que seleccione a las personas democráticamente para realizarle las preguntas. Le cedo la palabra a mi compañera Jimena Mencos. Buenos días a todos, mi nombre es Jimena Mencos. Vamos a hablar lo que son nuestro tema general, políticas fiscales y su efecto en el desarrollo económico en Guatemala. Como primero vamos a ver cuáles son las políticas fiscales que se desarrollan actualmente en Guatemala. Como ya vimos, las políticas fiscales desempeñan un papel fundamental en todos los países y obviamente Guatemala no es la excepción. Vamos a destacar primero cuáles son los aspectos importantes y las razones por las cuales las políticas fiscales son importantes. Primero tenemos lo que es el financiamiento del gobierno, las cuales nos permiten que el gobierno guatemalteco pueda obtener financiamientos necesarios para financiar las necesidades y proporcionar los servicios esenciales como educación, salud, seguridad, infraestructura u otros. También tenemos lo que es la estabilidad macroeconómica, que esta es adecuada para contribuir y mantener la estabilidad macroeconómica en un país. ¿Qué nos implica esto? Equilibrar los ingresos y gastos de un gobierno para evitar un déficit de excesivo si pueda llevar una inflación o un endeudamiento excesivo. La distribución de la riqueza. Estas nos ayudan para utilizarse como promover la equidad y la redistribución de la riqueza en Guatemala. ¿Cómo se hace? A través de los impuestos progresivos y el programa de gasto social que puede reducir las desigualdades económicas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables. También tenemos lo que es el fomento de la inversión, que es un sistema fiscal que está bien diseñado para incrementar la inversión en el país, mediante la implementación de las políticas para que nos reduzcan la carga fiscal sobre empresas que fomenten la inversión extranjera directa. El control de la deuda de política, que es una gestión adecuada también para controlar la deuda pública, el endeudamiento excesivo, que cual nos puede llevar a problemas financieros a largo plazo y limitar capacidad del gobierno para responder a una crisis económica o en desastres naturales. Tenemos lo que es la promoción del desarrollo sostenible, que estas se utilizan para promover actividades económicas sostenibles y amigables con el fin del medio ambiente. Esto es especialmente importante en el momento en el que la preocupación por el cambio climático que estamos viviendo actualmente. La atracción e inversión extranjera, que es atractiva para hacer que Guatemala sea más competitiva a nivel internacional, lo que puede atraer una inversión extranjera y estimular el crecimiento económico. El cumplimiento tributario, que es lo esencial en el gobierno,
que es la promoción y el cumplimiento tributario, la transparencia, la simplicidad y la eficiencia del sistema fiscal, que pueden aumentar la recaudación de impuestos y reducir la evasión fiscal. ¿Cuál es el propósito del gobierno? Incrementar la carga tributaria por lo menos en un 50%. ¿Cómo lo pueden lograr? Con reformas al Código Tributario, promover reformas en la legislación tributaria, promover reformas en la legislación tributaria, y evaluar y regular las extensiones tributarias. ¿Cuáles son las políticas fiscales que actualmente podemos conocer? Tenemos el decreto 4/2012, que son las disposiciones para el fortalecimiento del sistema tributario en el combate de la defraudación y el contrabando. ¿Qué nos habla esta ley? Tiene como objetivo principal fortalecer las medidas del control y fiscalización en el sistema tributario guatemalteco con el fin de combatir la defraudación fiscal y el contrabando. Entre sus aspectos está el establecimiento de medidas más estrictas para la fiscalización, como el control de actividades económicas, incluyendo la implementación de sistemas electrónicos de facturación y registro de transacciones. También la ampliación de facultades de la SAT para poder llevar a cabo auditorías y fiscalizaciones. Sanciones más severas para las personas y empresas que incluyan una evasión fiscal o un contrabando, como por ejemplo ya sean multas o cierres ya completamente. La creación de un registro de empresas y personas sancionadas para mantener un registro de aquellos contribuyentes que han sido sancionados por el incumplimiento tributario. La facilitación y la colaboración interinstitucional entre la SAT, Ministerio Público y otras entidades para combatir la defraudación y el contrabando. El establecimiento e incentivos para los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones tributarias de mantener una oportuna y correcta declaración. Continuamos con el decreto 10/2012, que fue la Ley de Actualización Tributaria. Es una legislación completamente promulgada el 18 de enero de 2012. Esta introduce una serie de modificaciones al sistema tributario guatemalteco, cuyo objetivo es actualizar y mejorar la recaudación y los impuestos en nuestro país. ¿Cuáles fueron estas mejoras? Modificaciones a las tasas de impuestos sobre el ISR y la simplificación de las escalas. Los cambios en el IVA y los regímenes de retención y pretensión de este impuesto. Una reforma al impuesto sobre la circulación de vehículos e impuestos sobre la transferencia de bienes inmuebles y prestación de servicios. Actualización de impuestos específicos sobre bebidas alcohólicas y tabacos. Estableciendo nuevas reglas y procedimientos para la fiscalización y recaudación de impuestos. Y, sobre todo, medidas para combatir la evasión fiscal y elusión fiscal. Luego tenemos el decreto 3/2013, que es la Ley de Transparencia y Calidad de Gasto Público. Su objetivo fue promover la transparencia y eficiencia de la gestión del gasto público en Guatemala a través de una serie de disposiciones y mecanismos para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada, eficiente y con alto nivel de transparencia. Implementaron la mejora de la rendición de cuentas entre las entidades gubernamentales y funcionarios públicos responsables de manejo de los fondos públicos. Esto implica una obligación a informar de manera clara y accesible sobre el uso de los recursos. Se buscó la transparencia, buscar mecanismos para la información sobre el gasto público que sea fácilmente accesible para la ciudadanía. Puede incluir la publicación de presupuestos, informes financieros, auditorías u otros documentos mediante el sitio web, que normalmente actualmente se utiliza Guatecompra, donde se suben todos los eventos de todas las instituciones, donde ahí se ve quiénes son las empresas que le proporcionan al Estado y bajo qué presupuesto. Tenemos la eficiencia en el gasto. Esto promueve una gestión más eficiente de los recursos públicos, y lo que implica asignar fondos de manera general en el máximo beneficio para la sociedad y evitando un desperdicio.
También para evitar que todo el dinero se vaya al fondo común, sino que todo el dinero sea gastado en el año establecido. La reducción de la corrupción fue aumentar la transparencia y establecer mecanismos de control, nuevamente para poder verificar en qué se está gastando el dinero. Una participación ciudadana que puede promover la participación activa de la sociedad y el monitoreo de la supervisión de los gastos públicos. En Guatecompra, si ustedes se meten, pueden ver las compras que hacen todas las instituciones gubernamentales, cuáles son las especificaciones que piden para la compra del insumo que ellos necesiten y cómo se lleva el proceso. Incluso se está obligado a que tienen que subir las actas de cómo se lleva todo el proceso, bajo qué acuerdo se hizo con la empresa. Y todo esto con el fin de mejorar los servicios públicos, garantizar la gestión más eficiente de la transparencia y buscar mejoras de calidad de los servicios públicos que se brinda a la población, ¿verdad? Luego tenemos el acuerdo directorio número 13-2018, régimen de la facturación electrónica en línea FEL. Como sabemos, se eliminaron las facturas manuales. Ahora todo tiene que ser subido al sistema FEL. Para así la SAT poder llevar un control más sobre los gastos. Con esto con esto es lo que se pretendió fue modernizar la digitalización para tener los regímenes de factura electrónica y modernizar y digitalizar el proceso de facturación y registro de transacciones comerciales. La reducción de la evasión fiscal fue para combatirla y proporcionar un registro más preciso en el tiempo real de las transacciones comerciales. Por eso todo se factura y ahora ya no es como antes de que si uno quería ya no pedía la factura, sino que ahora todas las entidades están obligadas a subir esas facturas al sistema. Incluso nosotros como contribuyentes ya nos aparece en nuestra página de la SAT qué es lo que hemos consumido y qué facturas han salido a nuestro nombre. Dígamele. Sí, solo una preguntita, porque el tema de FEL es un tema bastante relevante en este tema de las políticas fiscales. ¿Cuál dirían ustedes que es el objetivo, verdad? Porque obviamente este decreto o el régimen FEL vino para quedarse y para seguirse ampliando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál consideran ustedes que es el objetivo principal de este régimen de facturación electrónica? Evitar la venta de facturas, llevar un control más se podría decir, de las importaciones de las empresas o de lo que proporcionan las empresas como tal. Y evitar la simplificación de procesos, de ya no estar ingresando por ejemplo, como contribuyente las facturas manualmente, sino que inmediatamente ya caen a nuestro registro tributario. Ok, perfecto. Solo ampliando un poco el tema de la facturación electrónica, es un tema bastante relevante, ¿verdad? Entonces es un tema que ya se iba dando a nivel internacional, pero básicamente el objetivo principal de la superintendencia en la implementación de este tipo de régimen electrónico, como bien lo indicaban anteriormente, primero, mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos. Segundo, reducir la evasión fiscal, ¿verdad? Porque como muy bien decía Jimena, ya no se pueden vender las facturas. ¿Por qué? Porque ya está todo relacionado en nuestro registro tributario unificado, que es nuestro RTU, o en nuestra agencia virtual. Y también promueve, de cierta manera, la transparencia en las transacciones comerciales al tener un registro en tiempo real de las operaciones comerciales de nuestros negocios.
las autoridades fiscales, en este caso la superintendencia, puede verificar en cualquier momento de manera más efectiva el cumplimiento tributario con esta metodología, ¿verdad? Entonces, cada vez se va mejorando, se va tecnificando la recaudación de los impuestos. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias. Puede continuar. Perdón, ¿sí, Pablo? Iba a preguntar dónde se podría pedir la factura electrónica, o sea, llevar el control personalmente para estar uno enterado de dónde se lleva o qué es lo que se ha gastado. Todo eso está en la agencia, en cada uno tenemos que tener nuestra agencia virtual asignado con nuestro NIT, y ahí es donde uno puede ver todas las facturas que estén a nuestro nombre. Gracias. Marilyn. Sí. Solo era para aclararle a Pablo que está en el portal SAT, que él se puede meter a la página del portal SAT y listo. Ok, gracias. Bueno, solo para finalizar, lo de la facturación IFEL viene de mano también con el decreto 7 de 2019, que fue la ley de simplificación, actualización e incorporación tributaria. ¿Cuál fue el fin de todo esto? El ahorro de recursos naturales también, para eliminar la necesidad de imprimir facturas en papel. También nos pueden contribuir a la conservación de recursos naturales y la reducción de residuos. Le voy a dejar la palabra a mi compañera Noemí Tobar para que les pueda ampliar el siguiente tema. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Noemí Tobar. Hoy les vengo a hablar sobre el tema que me corresponde, que sería el impacto de las políticas fiscales en la inversión y el crecimiento económico de Guatemala. Como primer punto tenemos las políticas fiscales y su influencia en la inversión. Acá las políticas fiscales pueden ser un gran incentivo para la inversión empresarial en Guatemala, ya que tienen un gran impacto en la reducción de impuestos y el aumento de gastos del gobierno a las acciones sociales. Según el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, la política fiscal ha desempeñado un papel muy importante en la reactivación económica y el crecimiento del país. Acá podemos ver una gráfica que trata sobre la inversión extranjera directa en nuestro país. Este es hasta el mes de marzo de este año y tiene un total de problemas aquí. Como primer país inversor acá en Guatemala podemos ver a México, luego sigue Estados Unidos y así sucesivamente. Como por ejemplo, para la inversión acá en Guatemala podemos tomar en cuenta el turismo, el cual tuvo una baja del 77% aproximadamente en el año 2020, a comparación del porcentaje que tenía en el año 2019. Esto se dio por la pandemia del COVID-19, que ya todos tenemos conocimiento de esto, en el que por el tema de cuarentena y aislamiento no se pudo viajar ni visitar ningún otro país extranjero. Esto también afectando a Guatemala y su economía. Para el año 2021 ya este porcentaje creció un 12% a comparación del 77% que ya se había mencionado anteriormente. También hay algunas formas en que las políticas fiscales pueden afectar la inversión. Estas incluyen la reducción de impuestos. Esto es una reducción de los impuestos que puede tener un impacto positivo en el consumo y estimular la demanda agregada. Esto a su vez estimula o es un incentivo para la inversión.
Como siguiente está el aumento del gasto gubernamental. Acá es un aumento, como ya mencioné, del gasto gubernamental. Esto puede aumentar el gasto agregado y estimular la demanda. Luego sigue los estímulos a la demanda agregada. Los incentivos fiscales pueden estimular la demanda y aumentar las exportaciones netas. Acá podemos ver que Guatemala se encuentra entre los mejores países de Centroamérica para ser un destino de inversión para el año 2024. Esto es junto con los países de El Salvador y Costa Rica. Como siguiente punto serían las políticas fiscales y su influencia en el crecimiento económico. Acá, según el Banco de Guatemala, en el año 2021, la economía guatemalteca experimentó un fuerte dinamismo y reactivación en casi todos los sectores económicos. Con un crecimiento del 7.5% del PIB. Acá podemos ver de que igual por razones del COVID-19, la economía en todos los países o casi todos los países se vio pausada. Por lo mismo es que se trató y que estas mismas políticas fiscales sirvieron como un colchón, por así decirlo, para poder... Disculpe. ¿Sí, Lili? Solo una pregunta, Noemí. ¿Podrían regresar a la diapositiva anterior, por favor? Ok. Aquí me mencionan Guatemala se encuentra entre los mejores países de Centroamérica para destino de inversión para el 2024 junto a El Salvador y Costa Rica. Ok. ¿Por qué Guatemala se considera dentro de estos países como un destino para poder invertir? Esto es más que todo por lo que mencioné antes, reducción de impuestos, todo esto, todo lo que conllevan las políticas fiscales, que esto mismo incentiva a que hayan inversiones extranjeras acá en Guatemala, de lo cual ya se encuentran empresas invirtiendo para el año 2018, si no mal recuerdo, se llegó a un total de casi 8 millones de dólares en inversiones de empresas extranjeras acá en Guatemala. Perfecto. Solo para ampliar un poquito acá. Guatemala se encuentra dentro de estos países a pesar de que no hemos tenido un desarrollo significativo en materia económica. Guatemala todavía sigue siendo un país atractivo para la inversión por varios factores: su ubicación geográfica, sus recursos naturales, su mano de obra joven y es abundante, sus acuerdos comerciales con otros países, sus incentivos para la inversión extranjera directa. Pero principalmente Guatemala es atractiva para la inversión por la baja carga tributaria que tiene para las empresas, ¿sí? En comparación con El Salvador y Costa Rica, Guatemala a nivel centroamericano e incluso de América Latina y el Caribe es el país que tiene la menor carga tributaria. No estoy mal, la carga tributaria a nivel de América Latina y el Caribe está alrededor del 21.7% al 22% a nivel general en promedio. Y Guatemala de ese total está alrededor del 12.5% al 14% de carga tributaria. Eso significa que de los países de Latinoamérica y el Caribe es el que menor tiene la carga tributaria. Por lo tanto, en materia del pago de impuestos es más beneficioso para las empresas poder establecerse acá. Obviamente, una cosa es ser atractivo para la inversión y otra cosa es que se den las condiciones necesarias para poder llevar a cabo la inversión, ¿verdad? Porque hay otros factores que influyen, como el sector salud, para mantener a los trabajadores. ¿Qué sucede con el tema de la salud?
qué sucede con el tema de la seguridad, qué garantías me da Guatemala a mí como inversionista para poder desarrollar mi empresa de manera segura, ¿verdad? Con el tema de las extorsiones, de la delincuencia y demás. Entonces, importante este tema. Muchísimas gracias. Pueden continuar. Continuando con el tema, acá según el informe sobre el desempeño de la política fiscal en 2022 y las perspectivas para el 2023, en términos de recaudación tributaria, Guatemala ha logrado aumentar la carga tributaria al 12.1%. En este informe también se destaca que en el año 2022 la economía tuvo una desaceleración a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el crecimiento económico mantuvo un nivel del 4.0%, por encima del porcentaje estimado que se tenía, que era del 3.5%. También la gestión de estas finanzas públicas en Guatemala se han destacado por su manejo prudente y el fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda a mediano y largo plazo. Como antes mencioné, las políticas fiscales, si llevándolas a cabo de una manera inteligente, y como se ha destacado muchas veces acá en Guatemala, han servido como un colchón para las bajas en los porcentajes en nuestra economía. Y le dejo el tiempo con mi compañera. Lic, ¿le puedo molestar? Es que si puede solicitar a alguien para contestar una pregunta. Diría que por lo menos unas 3 personas. Ok, gracias, Lic. Yo mencioné 8 razones por las cuales las políticas fiscales son claves para Guatemala. ¿Me podrían indicar cuáles son? ¿Me podría repetir la pregunta, disculpa? De las 8 razones claves por qué la política fiscal es importante en Guatemala, ¿me puedes mencionar por lo menos 2? Si no, ¿me le puede ceder la palabra a alguien más? ¿Eduardo? Sería financiamiento del gobierno, estabilidad macroeconómica y redistribución de la riqueza, fomento de la inversión. Ahí estamos bien, gracias Eduardo. ¿Alguien más que me podría proporcionar las otras 4? O por lo menos una, que digan, mencionen las otras 2 personas que mencionó el licenciado, perdón. Eduardo, dime. Las otras 4 sería control de la deuda pública, promoción del desarrollo sostenible, atracción de inversión extranjera, cumplimiento tributario. Gracias, Eduardo, por tu ayuda. Le cedo la palabra a mi compañera para que pueda seguir con la presentación. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el equilibrio fiscal y sostenibilidad de la deuda. El equilibrio fiscal y la sostenibilidad de la deuda son conceptos importantes para la estabilidad económica y financiera de un país.
La sostenibilidad de la deuda se refiere a la capacidad que tiene un gobierno de pagar sus deudas sin incurrir en nuevos préstamos. Pero ¿por qué se endeuda un país? Esto tiene que ver mucho porque los gobiernos muchas veces no tienen el capital disponible para financiar programas y proyectos de desarrollo importantes que tienen previstos, y también como, por ejemplo, por las emergencias sanitarias o los desastres naturales que vienen de imprevisto. Entonces, todo eso no está previsto dentro de su presupuesto y tienen que acudir a solicitar estos préstamos, ¿verdad? Entonces, el país se endeuda. Sin embargo, toda esta carga de deuda puede crear o agobiar las finanzas nacionales y se debe llevar una proyección muy exacta para no caer en una cese de pagos y por lo tanto, pues, caer en mora, ¿verdad? Implica considerar la sostenibilidad de la deuda en relación con la capacidad de pago que tenga el gobierno. Esto quiere decir que tiene que ver con sus ingresos, con el PIB, ¿verdad? Con el Producto Interno Bruto, para poder tener la capacidad de pago a los acreedores. Evaluar el costo de la deuda, tener muy claro cuánto es lo que se debe, analizar la gestión de la deuda y examinar las políticas fiscales implementadas por el gobierno para poder llegar a las recaudaciones y poder cubrir estos pagos. En el caso de Guatemala, es fundamental analizar la sostenibilidad de la deuda pública para evaluar su capacidad de manejarla de manera sostenible. Guatemala ha experimentado un aumento significativo de su deuda pública en los últimos 10 años, llegando a un aumento del 104.9% de aumento. El país se endeuda a través de diversos proveedores, tantos con bancos nacionales como internacionales, instituciones oficiales de crédito, prestamistas multilaterales. Según los datos obtenidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, actualmente Guatemala tiene un saldo de deuda en quetzales de 219.983 millones 53. O sea, esto es tanto para la deuda interna como para la deuda externa. Destacamos que de esta deuda externa contamos con 16 préstamos externos que están en ejecución, que se han invertido en diferentes sectores, como la salud, en el caso de la emergencia del COVID, ¿verdad? Para inversión de compra de insumo de vacunas, de invertir en los hospitales, en la infraestructura, en la educación, en infraestructura, seguridad y justicia. Sin embargo, los recursos de un país son muy limitados y las necesidades son muchas. Entonces, por eso es muy importante que estos préstamos pues se utilicen de la mejor manera y se ejecuten conforme a la proyección que tienen. Pero ¿cómo logramos una sostenibilidad de esta deuda? Pues cumpliendo con los compromisos de pago para que no suban los intereses y nos endeudemos aún más. Anualmente, el Congreso de la República aprueba un documento legal que es la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, donde el gobierno proyecta tanto sus ingresos, que es a través de la recaudación de impuestos, de diferentes impuestos, como de sus egresos, que es donde se le da la asignación presupuestaria para el funcionamiento de las diferentes entidades estatales. Y dentro de esas asignación de egresos hay una asignación presupuestaria destinada para el pago de la deuda pública, la cual actualmente en el 2023 asciende a 16.141.734.700. Claro que es muy claro que el pago que se está previsto de la deuda pública en la ley de presupuesto está sujeta a los ingresos que pueda obtener el país. El presupuesto anual para este año, que fue aprobado por el Congreso de la República, es de 115.433.737.000 quetzales. Y la cantidad que les dije anteriormente, pues es la que está destinada para el pago de la deuda pública. En cuanto al equilibrio fiscal, se refiere a la situación en la que los ingresos del gobierno son iguales a sus gastos, ¿verdad? Esto quiere decir que el gobierno tiene la obligación de velar que lo que se gasta lo va a obtener en ingresos. Es como tener un presupuesto a nivel personal, ¿verdad? De que nosotros no podemos gastar más allá de lo que ya sea nuestro salario mensual, o si tenemos un negocio propio, pues lo que percibimos mensualmente para gastar, para no caer en ese déficit.
Esto sería el cumplimiento de lo que se proyecta en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado año con año, lo que lamentablemente pues no se ha podido cumplir porque pues por la evasión de impuestos y por otros muchos temas más, pues el Estado no logra llegar a su recaudación anual. Para Guatemala ha sido un desafío y se estima un déficit para este año del 2.6 del Producto Interno Bruto. Esto se debe a un aumento de gastos del gobierno, principalmente en el gasto social, y a una disminución de los ingresos tributarios, como les había comentado antes. Pero también es muy importante que nuestros compatriotas que están fuera del país, ¿verdad?, aportan mucho para los ingresos del Estado, como son con las remesas familiares, que son una fuente importantísima en el ingreso de los ingresos de Guatemala. Esto da un impacto positivo para el ejercicio fiscal. Según la OIM, los connacionales que están fuera, el dinero que ellos envían a sus familiares, las remesas, representan el 10% del Producto Interno Bruto de Guatemala, o sea, de los ingresos que percibe Guatemala. Se proyecta que para este año, el Banco de Guatemala proyecta que para este año ingresen 20 millones de dólares, 20 mil millones de dólares, perdón, de remesas familiares, que supera a la cifra del año pasado, que fueron de 18.040 millones. Por eso es importante que el equilibrio fiscal en Guatemala requiere abordar varios desafíos, como la economía informal, porque con la economía informal, pues, no se obtienen los ingresos por medio de impuestos, ¿verdad? El gasto público que es alto y la corrupción, que no se utiliza el dinero que se le es adjudicado a las instituciones de la mejor manera, aunque como dijo Jimena al principio, el gobierno ha implementado pues varias políticas para eficientar este gasto, no gastar en cosas superficiales, por decirlo así, sino que invertir el dinero que se les da a los ministerios, a las secretarías y a todas las instituciones del Estado de la mejor manera. Pues en la realidad estas políticas lamentablemente pues no se cumplen al 100%, pero es parte de los desafíos que Guatemala tiene para poder lograr un equilibrio fiscal adecuado. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Silik. No, Lick, solamente lo mencioné, que bueno, actualmente está en 219.983 millones.53 quetzales. Sí, perdón, ahí está. Al 31 de julio. Sí, según los datos proporcionados por el Crédito Público del Ministerio de Finanzas. Yo considero que sí sobrepasa los niveles de endeudamiento porque no tenemos como la certeza de los ingresos que se van a percibir. Entonces, estamos adquiriendo deudas en una proyección de lo ideal de lo que podría recibir el país, ¿verdad? Pero no tenemos esa certeza de que haya un cumplimiento, aunque con esas políticas, como le decía, que mencionó Jimena, como lo de las facturas FEL, que los establecimientos se ven obligados a tributar sí o sí, ¿verdad? Entonces, pero eso siempre es una proyección. Yo considero que sí hay más deuda de lo que podríamos, o somos capaces como país de pagar. Realmente, no sería necesario que el país se endeude a niveles exorbitantes, ¿verdad? Ustedes, siempre y cuando se tenga una buena y adecuada gestión de los recursos, se puede salir adelante. Pero a pesar de las situaciones de que Guatemala tiene un nivel de recaudación bueno para el país que somos,
el nivel de endeudamiento en Guatemala, a pesar de todos los préstamos que han aprobado, ¿verdad? Y que no se han aprovechado de manera adecuada, Guatemala técnicamente tiene un nivel de endeudamiento adecuado. Incluso tiene un mejor nivel de endeudamiento que los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países con niveles de endeudamiento más elevados a nivel mundial, ¿verdad? Y Guatemala, a pesar de que somos un país en vías de desarrollo y que a simple vista podríamos decir que estamos demasiado endeudados, técnicamente tenemos un nivel de endeudamiento adecuado. Cuando hablamos de deuda pública nos referimos a los compromisos de préstamos y de pago de intereses adquiridos por el Estado de Guatemala, ¿sí? A través de distintas administraciones de gobiernos que se han venido y que se han ido heredando de periodo en periodo. La deuda pública se divide en dos sectores, en la deuda interna y en la deuda externa. En cuanto a la deuda interna, tenemos la deuda pública y la deuda privada, que sobre todo la que más se analiza es la deuda pública. Al cierre del ejercicio fiscal de 2023, el Ministerio de Finanzas estima que el saldo en circulación de la deuda pública va a ser de aproximadamente 232.000 millones de quetzales. Eso corresponde al 30.8% del Producto Interno Bruto de Guatemala que estima el Banco de Guatemala, que el Banco de Guatemala podría tener para este ejercicio fiscal. O sea, ya terminándolo en diciembre, se estiman o se tienen esas proyecciones previstas por estas instituciones. Del total del saldo de la deuda, el 63% corresponde a deuda interna, o sea que es deuda que se ha hecho acá en Guatemala a los bancos o a empresarios, y el 37% corresponde a la deuda externa. Entonces, quiere decir que Guatemala a nivel internacional, digamos que su nivel de endeudamiento todavía es aceptable. Cuando hablamos de sostenibilidad de la deuda pública, acá en un escenario a mediano plazo, se espera que para el 2027, en relación de la deuda pública con el Producto Interno Bruto, se encuentre alrededor del 26-27%. Entonces, en la correcta disciplina fiscal, los déficits moderados y el manejo adecuado del endeudamiento permiten que la deuda pública del país sea baja y sobre todo que sea estable y que se mantenga sostenible. Por ejemplo, cuando ya sobrepasamos los niveles del 35%, ya llegando al 40% de sostenibilidad de la deuda, ahí sí ya podemos decir que los niveles de endeudamiento de Guatemala pueden ser severos. Entonces, media vez no sobrepasemos el 30% de endeudamiento, sobre todo en materia de sostenibilidad en relación con el Producto Interno Bruto, podemos decir técnicamente, ya con valores estimados y comprobables, con datos, que Guatemala tiene un nivel de endeudamiento adecuado y que lo puede soportar. ¿Por qué? Porque su Producto Interno Bruto se lo permite, ¿sí? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Son todos los ingresos a nivel país que puede generar a nivel de exportaciones, importaciones, todo en materia comercial, su producción a nivel interno, etc. Entonces, quiere decir que mi Producto Interno Bruto vendría a ser mis ingresos generales, digamos, ¿sí? Y mi deuda, en comparación con los ingresos que Guatemala genera, está en un nivel adecuado, ¿sí? Entonces, solo para que lo tomemos en cuenta. Muchísimas gracias. Pueden continuar. Gracias, Rick. ¿Podría escoger a un compañero para responder una pregunta sobre el tema que se acaba de exponer, por favor? Ok, perfecto. Vamos con Ronnie Gómez. Ronnie, ¿a qué se refiere con equilibrio fiscal en un país? ¿El equilibrio fiscal? Sí. Quizás mantener un balance tanto como de ingresos, egresos, en el sentido de la deuda económica, pues difícilmente, ¿verdad? Ya que estamos
bastante endeudados y poder saldar esa situación. Yo creo que no va a haber un equilibrio en algún momento cercano. Gracias, Ronnie. Así es. Gracias. Lick, disculpe, ¿puedes escoger otros dos compañeros? Ok, vamos con Pablo Búcaro y Zuli Navas. Pablo, ¿podrías mencionarme una de las formas en que las políticas fiscales afectan a la inversión? Deudas externas, incumplimiento de los pagos de las deudas. Sí, está bien. Gracias. Y Zuli, ¿podrías decirme cuál fue el crecimiento del porcentaje del Producto Interno Bruto en el año 2021 según el Banco de Guatemala? Permíteme. Creo que dijiste que fue un 77%. No, ese fue el porcentaje que bajó el turismo en Guatemala en el año 2020. Incrementó un 50%. No, tampoco. Un 7.5% del PIB. Correcto. Muchas gracias. Sí, Lili. Sí, solo para aclarar el tema de que las políticas fiscales afectan o cómo afectan la inversión en Guatemala. Las políticas fiscales sí afectan la inversión o la atracción de la inversión en Guatemala y la afectan de varias maneras, ¿sí? Solo para aclarar el tema de la respuesta de Pablo. Por ejemplo, una política fiscal restrictiva, como lo mencionaron ellos dieron la definición de una política fiscal restrictiva, implica un aumento de los impuestos, ¿sí? Y una reducción del gasto público. O sea, optimizarían reducir costos y aumentar impuestos para aumentar su nivel de ingresos. Pero eso puede desalentar la inversión al reducir la demanda agregada y aumentar la incertidumbre económica. Por otro lado, una política fiscal expansiva que implica una reducción de los impuestos y un aumento del gasto público puede estimular la inversión al aumentar la demanda agregada y reducir la incertidumbre económica. ¿Por qué? Porque la política fiscal restrictiva, por ejemplo, reduciría, digamos, el interés de inversión. ¿Por qué? Porque reduce el gasto público. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si una empresa viene acá a establecer una industria de fabricación de algo, ¿sí? Lo que espera es que por lo menos tengamos carreteras en buenas condiciones para trasladar su producto. Pero si Guatemala tiene una política restrictiva y reduce gastos, obviamente no va a querer arreglar carreteras, ¿verdad? Entonces, eso no atrae la inversión. ¿Por qué? Porque se dañaría el traslado, las materias primas o los productos, etc. En cambio, en una política fiscal expansiva, sí incentiva a que se dé la infraestructura adecuada para que los inversionistas vean que sí se puede atraer la inversión acá en Guatemala, ¿sí? Pueden continuar. Buen día, yo les voy a hablar acerca de las políticas fiscales exitosas en otros países. Existen varios ejemplos de políticas fiscales que han tenido impacto positivo en el desarrollo económico de otros países. Algunas de estas estrategias incluyen la reducción de impuestos. La reducción de impuestos puede estimular la inversión y el consumo, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico. Los incentivos fiscales para la inversión. Los incentivos fiscales como la
exención de impuestos o reducción de las tasas impositivas para las empresas que invierten en determinadas áreas o sectores pueden fomentar la inversión y el desarrollo económico. Por ejemplo, Irlanda implementó una política de bajos impuestos corporativos para atraer inversiones extranjeras, lo que contribuyó al crecimiento de su economía. Políticas de gastos públicos. El gasto público estratégico puede impulsar el desarrollo económico al estimular la demanda agregada y promover la inversión en infraestructura y educación. Por ejemplo, Singapur invirtió en infraestructura de alta calidad y educación para desarrollar su economía y convertirse en un centro financiero global. Ahora tenemos lo que es la aplicabilidad en Guatemala. Las políticas fiscales pueden tener un impacto positivo en el desarrollo económico. Sin embargo, es importante adaptar estas estrategias a las circunstancias y necesidades específicas de Guatemala. La capacidad fiscal. Guatemala debe evaluar su capacidad fiscal para implementar políticas fiscales. Esto implica considerar la capacidad de reducción de impuestos y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Prioridades económicas. Las políticas fiscales deben estar alineadas con las prioridades económicas de Guatemala. Por ejemplo, si el país busca fomentar la inversión en sectores específicos, podrá considerar la implementación de incentivos fiscales para atraer inversiones. Equidad y redistribución. Es importante considerar la equidad y redistribución de la carga fiscal. Las políticas fiscales deben ser diseñadas de manera justa y equitativa, y evitando aumentar la desigualdad económica. Contexto político y social. El contexto político y social de Guatemala también debe ser considerado. Es necesario contar con el apoyo político y social para implementar políticas fiscales efectivas. Impuestos verdes. Muchos países han implementado impuestos sobre la contaminación y las emisiones de carbono para fomentar la sostenibilidad ambiental. Guatemala podría considerar la implementación de impuestos similares para promover las prácticas más ecológicas. Incentivos fiscales para la inversión. Algunos países ofrecen incentivos fiscales como reducción de impuestos o excepciones para fomentar la inversión y crecimiento económico. Guatemala podría considerar la implementación de políticas similares para atraer inversiones y estimular el desarrollo. Los impuestos a la propiedad. Algunos países aplican a la propiedad para financiar servicios públicos y reducir la evasión fiscal. Guatemala podría considerar la implementación de impuestos a la propiedad para aumentar los ingresos del gobierno y mejorar la infraestructura y los servicios públicos. También les voy a presentar 3 países de Centroamérica con políticas fiscales positivas. El Salvador, que ha implementado las reformas fiscales para fomentar la recaudación de impuestos y reducir la evasión fiscal. El país ha buscado mejorar la eficiencia del gasto público y promover la transparencia de la gestión fiscal. Costa Rica ha sido reconocida por su sistema tributario progresivo y enfoque en la equidad fiscal. El país ha implementado reformas fiscales para aumentar la recaudación de impuestos y reducir el déficit fiscal. Panamá se ha destacado por su régimen fiscal favorable que ha atraído inversiones extranjeras y estimulado el crecimiento económico. El país ha implementado políticas fiscales que promueven la competitividad y la transparencia en el sistema tributario. A continuación les voy a presentar algunos códigos y leyes que respaldan las políticas fiscales en Guatemala. Está el Código Tributario de Guatemala. Este código establece las normas y regulaciones con los impuestos en Guatemala. La Ley de Actualización Tributaria. Esta ley introduce cambios y actualizaciones en el sistema de Guatemala. La Ley de Fortalecimiento y Modernización a la Administración Tributaria. Esta ley tiene como objetivo fortalecer y modernizar la administración tributaria en Guatemala. La Ley de Impuesto al Valor Agregado, IVA. Esta ley establece las disposiciones relacionadas con el impuesto al valor agregado en Guatemala. Estos códigos y leyes son fundamentales para comprender las políticas fiscales en Guatemala y proporcionan una base sólida más a fondo en el tema.
No sé si me podría colaborar en seleccionar a una persona para realizarle una pregunta. Okay. Alida, ¿me podrías mencionar cuáles son los 3 países de Centroamérica que se destacan por tener sus políticas fiscales con impacto positivo? Sería el país de El Salvador, Costa Rica y Panamá. Correcto. Gracias, Alida. Listo. Ahora a mi compañera Alejandra. Perdón. La comparación con la política fiscal de países vecinos, la comparación de la política fiscal de Guatemala con la de sus países vecinos en América Central para comprender las diferencias y similitudes. Cuando Guatemala ha sufrido muchos cambios en la política fiscal, tanto Guatemala, Centroamérica y sus países vecinos. Actualmente Centroamérica, con una comparación, se podría decir un incremento no esperado de precios en los productos de exportación. También se cuenta con un incremento en las remesas de todo Centroamérica. Cuando hablamos de una comparación política fiscal, nos estamos refiriendo a la política económica que configura el presupuesto del Estado. De ello deriva el gasto público. En el gasto público podemos mencionar las carreteras, los hospitales públicos, y así con ello se mantiene una economía creciente y el desarrollo público de un país. Guatemala, en comparación de los países vecinos, cuenta con una política fiscal, por decirlo así, buena, pero a su vez mal distribuida. ¿Por qué mal distribuida? Porque sus organizaciones no le dan el lugar que corresponde a cada distribución. También cuando hablamos de los países vecinos, como mencioné anteriormente, es todo Centroamérica, y también del lado norte, que tenemos a Belice, Brasil y Estados Unidos. Estos países tienen un aporte muy importante en la economía guatemalteca y Guatemala hacia ellos, con sus grandes exportaciones. Entre las exportaciones de Guatemala hacia países de Norteamérica, tenemos las exportaciones del café, azúcar y otros productos. Se dice también que los países vecinos cuentan con una política fiscal bastante elevada, a diferencia de Guatemala. También hablarle un poco del endeudamiento de Guatemala con comparación con los países vecinos. Haciendo referencia al endeudamiento de Centroamérica, sobre todo el endeudamiento guatemalteco, aún así está en un tercer lugar del endeudamiento. En los primeros lugares con endeudamiento económico podemos encontrar a Uruguay y Argentina, que tienen el mayor endeudamiento. Guatemala no cuenta con un endeudamiento elevado, a diferencia de los otros países. Lastimosamente, sus recursos aquí en Guatemala no han sido bien distribuidos por sus organizaciones, donde no se les da el uso correcto al capital que posee con la política fiscal. Es lo que tengo que aportar. Solo le voy a pedir de favor a Ali que me colabore con escoger un... Alejandra López. Alejandra López. Ok. Es que ella es Alejandra López.
La expositora es Alejandra López. Ahorita le pregunto, ¿a dónde considera usted que se va el gasto que se hace de la política fiscal pública? Sí, así era, que cuando nos referimos a un gasto público, ¿a dónde se considera que se hace ese gasto? Ajá, ¿dónde se invertiría? ¿En qué organizaciones se invertiría? Creo que sería para la deuda pública. Sí, eso. Sí, correcto. ¿Puedo contestar? Sería sector salud, educación, parte de infraestructura vial, pagar parte de la deuda externa e interna del país. Sí, Pablo, gracias. Le cedo la palabra a mi compañera aquí, que sigue. Gracias, Ale. Buenos días, compañeros. Yo les hablaré sobre el tema del efecto de la reforma fiscal en Guatemala, impuesto al valor agregado, o sea, el IVA. ¿Cuál es el objetivo de la reforma fiscal? El objetivo es fijar un valor económico al proceso de afectación, control, remediación y preservación ambiental. La estrategia tributaria consiste, por lo tanto, en alentar, desalentar o impulsar conductas por la vía económica bajo los aspectos de los intereses socioambiental. El Ministerio de Finanzas Públicas introduce nuevas reformas al reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Por medio del acuerdo gubernativo número 12-23 del Código Tributario, se introduce reformas al artículo 30 del reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, relacionadas con la eliminación de la obligación de consignar el número NIT o CUI en determinadas transacciones de servicios básicos por montos iguales o mayores a 500 quetzales. Debe de consignar el número de identificación en casos de consumidores extranjeros, entre otros. Por medio del acuerdo gubernativo número 12-23, publicado el 9 de enero de 2023 en el Diario Oficial, el Ministerio de Finanzas Públicas reformó el artículo 30 del reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Acuerdo Gubernativo 5-2013, que a su vez se encontraba en su versión reformada por el Acuerdo Gubernativo 245-2022, publicado el 14 de octubre del 2022 en el Diario Oficial. En caso que el consumidor sea extranjero, el emisor del documento deberá consignar el número de identificación de persona natural extranjera o de persona jurídica extranjera. Cuando dicho documento acredite ventas iguales o superiores de 2.500 quetzales, se habilita a la administración tributaria para
para actualizar la aplicación progresiva de la obligación de consignar el número NIT o documento que acredita ventas de bienes o prestación de servicios por medio de igual o mayores de 2.500, siempre que haya sido previamente solicitado por los contribuyentes en Guatemala. La reforma indica que dichas solicitudes serán autorizadas por la Administración Tributaria en casos que fuera mayor que se encuentra debidamente justificados por los emisores y se determina que la Administración Tributaria establecerá los mecanismos y plazos correspondientes para conceder la aplicación progresiva en cuestión. Los contribuyentes deben presentar declaraciones, mantener registros tributarios, atender citaciones, respaldar operaciones con documento legal y suministrar información a la Administración Tributaria. El artículo 21 del Código Tributario, obligaciones de los contribuyentes. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad completa deben inscribir ante la Administración Tributaria del nombre y número de NIT. Bueno, ahí podemos, se refiere al impuesto del valor agregado IVA, ¿verdad? Algunas personas, bueno, nosotros pagamos el 12% en todo lo que nosotros consumimos y siempre llevamos, bueno, siempre va incluido el 12%, pero también para personas como que, para entidades privadas, digamos, también se paga incluyendo pequeño contribuyente, o sea, se basa en 3 impuestos, que sería IVA general, que es 12%, que es lo que ya mencioné, que es, o sea, va incluido en todo lo que nosotros consumimos y todo lo que nosotros compramos. Y el pequeño contribuyente, que es el 5%. Y de facturas especiales, se genera perdón. Es todo. Gracias por su atención. El objetivo es llevar un formulario de control respecto a los pequeños contribuyentes y de personas jurídicas individuales o colectivas. Es como una forma de obligar a los contribuyentes a pagar el impuesto. Una pregunta. En dado caso,
extranjeros radicados aquí en Guatemala. Tienen, hasta cierto punto pueden sacar o tienen obligación de sacar para pagar impuestos. ¿Sí?
Lili. Sí. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick.